Hola, ¿qué tal? Vamos a ver coadición, misma que quedó pendiente de la sesión pasada, del cómo llenarla y las preguntas que estas contienen. Les recuerdo que la historia clínica es de ustedes y de la institución en la que van a laborar, o incluso si ustedes van a brindar la consejería desde su consultorio o en cualquier otro lugar, datos que solicitan algunas instituciones que revisan constantemente que todo esté en orden dentro de los lugares de trabajo, así como la competencia profesional del consejero. Sesión que tengamos, vamos a ver algunos test que se aplican, esto para medir el rango o la problemática de la adicción de la persona y así también de crear un plan paciente. Como les he mencionado, cada paciente es diferente, por lo tanto, el plan de tratamiento y las sesiones que nosotros vayamos a dar van a ser diferentes. Entonces, vamos a iniciar. Yo le quité algunos datos. Era de un paciente, obviamente por cuestiones de privacidad las quité, pero las preguntas son las mismas en todas las entrevistas. Bien, dependiendo de la institución que se elabore, hay entrevistas diferentes, pero esta está de acuerdo a la norma establecida por SECAC y por la institución federal que regula las adicciones y que apoya y tiene campañas de prevención, tratamiento y postvención de las adicciones. Y bien, pues hablando de esto, hay algunas preguntas dentro de la historia clínica que no tienen nada que ver con las adicciones y que incluso no sé el motivo por el cual existan, pero pues como es un requerimiento, están ahí. Y pues comenzamos con la primera parte, aquí donde dice centro. Es importante que pongamos el lugar donde vamos a atender. Puede ser que sea en consultorio privado, en dado caso que sea un paciente que estemos atendiendo en nuestro consultorio o de manera privada. Y pues también, en dado caso de que no, el lugar donde estamos brindando la atención. Por lo regular, como les menciono, es muy privado. En la parte de afuera que vamos a atender siempre van a estar recluidos o internados en alguna institución. Y bueno, pues aquí en consultorio, en el centro, pues también podemos poner el lugar donde trabajamos. Por ejemplo, analizada en adicciones aquí en Guadalajara, bueno, puede hacer sus prácticas clínicas y que también las personas que viven fuera del estado, a través de aplicaciones como de llamadas y demás, van a poder realizar sus prácticas clínicas con los pacientes de esta institución. ¿Bien? Ya estamos en pláticas con ellos para poder hacer que ustedes tengan sepan cómo tratar a un paciente. Por ejemplo, yo en el área de psicología y en el área de consejería, pues soy muy bonita la teoría, ¿no? El cómo ayudar a la persona, los planes, los test y demás, pero cuando estás con el paciente, créeme que se te va a olvidar casi todo. Es por eso que es importante que tengamos estas prácticas, pues para eh, avanzar y tener cuando tengamos la manera profesional que no nos coman los pacientes, ya que pues ahora sí, un paciente adicto pues es muy inteligente y siempre trata de buscar un beneficio, y si nos ve blanditos y que no sabemos, pues obviamente va a tomar provecho de eso. Bueno, aquí en fecha pues ponemos la fecha del día de hoy, o el día de la evaluación, que es el 27 de noviembre 21. Y en el número de expedientes, dependiendo de la institución, también consejería, que demos un guión, que pongamos el año donde estamos recibiendo, que es 21, pongamos el guión y pongamos ahora sí un número, uno que tengamos, pues voy a poner el número 1, 01. Si es el paciente número 25, pues le voy a poner el 25. Bien, permítanme un momento. Y bueno, pues posteriormente, en el nombre de usuario, vamos a poner aquí el nombre completo del paciente. En este caso voy a inventar un nombre que se llame Alejandro Isaí González. Y pues aquí en datos generales del usuario viene, aquí me olvidó pasar el nombre del consejero completo, en este caso es mi nombre, Manuel Pérez Pérez. Y los datos generales del usuario, pues aquí se pone tanto la fecha de nacimiento, el 12 de diciembre del 2021, la edad del paciente, bueno, del 2021, de 1994, por ejemplo. La edad del paciente, vamos a poner que ahorita sería que tuviera 26 años, casi 27. El género, masculino o femenino.
caso masculino. Estado civil, soltero, viudo, divorciado, casado. El lugar de nacimiento, pues, Guadalajara. Toda esta historia clínica no crean que vamos a hacer con el paciente y que vamos a estar tomando apuntes. O sea, sí podemos estar tomando apuntes, pero siempre no perdiendo la vista al paciente. Y podemos hacer pausas en cada cosa. Más adelante les voy a enseñar un video de cómo se hace, para que no se vea como muy teórico y muy aburrida la sesión. ¿Va? Hijos es importante. Si no tiene, pues vamos a poner 0. Si tiene 1, le vamos a ponerle paréntesis de 12 años. Y así como con cada uno de los que tenga. Bien. A veces les recomiendo mucho que pongan los nombres de los hijos. Por ejemplo, que se llama Fernanda, de 12 años. ¿Esto por qué? Porque van a identificar y podemos hacer trabajos posteriores enfocados a Fernanda. Bien. Y así el paciente también se da cuenta que le estás poniendo atención. Yo sé que es muy difícil acordarnos de todo lo que nos cuentan los pacientes, pero créanme que con algunos datos que cuando ustedes estén nuevamente con el paciente en la segunda sesión y revisen la historia clínica, se van a acordar, y con algunos apuntes se van a acordar, y eso va a generar en el paciente una empatía y va a decir, wow, sí se acuerda, cuando en realidad pues sí nos acordamos, pero necesitamos de otras herramientas para acordarnos. ¿Sí? Pues bien, esta es una de las preguntas que le digo que a veces no sé ni por qué viene aquí. Dice si ha vivido fuera del país durante más de 6 meses. Quiero suponer que le vamos a poner si sí, si no, dependiendo de la situación. Quiero suponer por el tipo de drogas que se utilizan en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza una que se llama PCP y el cocorril. El cocorril también se utiliza en los países del norte, que digan los estados del norte de México. No es muy común, pero en Estados Unidos sí es muy común. Entonces quiero suponer también esta pregunta hace referencia para también darnos una idea de cómo es el entorno en el que se rodea la persona. Bien, escolaridad, primaria, secundaria, licenciatura, eh, preparatoria. Es importante que pongamos si ya terminó o quedó trunca. Pues aquí viene esto se mezcla de licenciatura. Bien. Y pues prácticamente en ocupación a lo que se dedica el paciente, vamos a poner que es albañil. Y el domicilio, ahora sí, la calle José Pino Suárez, número 12, en Guadalajara. Teléfono, aquí vamos a poner un teléfono al azar, bueno, en dado caso en este ejemplo, pero hay que poner el teléfono del paciente. Esto es muy difícil, yo les recomiendo que lo dejen en blanco, no muchos gente lo den, pero también podemos, si el usuario no conoce si tiene INSS o no, y nosotros estamos saturados de trabajo y no podemos investigar, siempre es recomendable poner NA en todo esto. En dado caso que ustedes quieren llenarlo completo, pues lo pueden hacer buscando los datos del paciente, pero a veces es muy difícil porque por cualquier error, a veces la CUR no cuadra, a veces el RFC no existe, entre otras cosas, y mucho menos el INSS es más difícil. Entonces, a veces estos datos no se pueden obtener del paciente interno, que posteriormente quizás podamos recurrir a la familia para hacerlo, pero no son tan necesarios. ¿Bien? Posteriormente tenemos el primer contacto familiar. En este caso hay que poner el nombre de la persona, María Grisela Rubio. Hay que poner aquí entre paréntesis el parentesco, que en este caso pues sería mamá, por ejemplo. El domicilio, pues igual si es el mismo domicilio donde él vive, pues nada más copiamos y pegamos. Y el teléfono, en dado caso de que el teléfono no se lo sepa el usuario, le vamos a poner NEA. Hay algunos usuarios que son muy inteligentes y que tienen muy buena memoria y lo van a recordar. Es importante poner 2 nombres de usuario. ¿Por qué no? 2 nombres de familiares directos o personas significativas. No solamente por esta cuestión de que si existe alguna emergencia puedes llamarlos a ellos o puedes citarlos en alguna sesión grupal. No, simple y sencillamente también porque a veces los usuarios es una de las preguntas que más te vas a topar. ¿Quién firmó por mí? Como son personas que están involuntariamente recluidos en una clínica de rehabilitación en adicciones, pues obviamente están en contra de que los hayan internado. Entonces siempre te van a decir quién firmó por mí. Y entonces al tener
pues dos personas, pues no va a descartar un poco esta parte. Hay que ser inteligentes y hay que saber eh, cómo decirles de una manera educada que esos datos no se les puede dar por cuestión de privacidad. A veces ellos quieren tomar represalias en contra de las personas que firmaron por ellos, independientemente de quién sea. Y también vamos a toparnos mucho a otra palabra muy famosa o otra pregunta famosa en consejería, es el de por cuánto tiempo vengo. La mayoría de las clínicas tienen un contrato de 3 meses. Sin embargo, ese contrato de 3 meses es meramente por cuestiones administrativas. Eso no quiere decir que la persona que está interna va a durar 3 meses. Claro está, puede durar menos, puede durar más. Pueden ser 6, 9 meses, 12 meses, 2 años, no sé, dependiendo de la situación que el paciente traiga. Y aquí es importante de que ustedes también hagamos esto de manera clínica y que le digamos al paciente que eso depende de su avance terapéutico. ¿Bien? Y pues al decirle esto, pues ya sabrán que cada sesión que ustedes lo vean, pues les van a decir ¿y cómo me ve? Y he avanzado, que también tenemos que, pues yo siento que un 50, un 60%, un 70%, pero nos faltan cosas por trabajar. ¿Bien? Así yo no le estoy diciendo al usuario que no está avanzando, pero tampoco le estoy diciendo al usuario que ya está listo para salir. ¿Bien? Y bueno, ya en la segunda hoja ya vienen algunos datos importantes de, de mi perfil y aparezco como Estefanía de la Riva, pero pues al final de cuentas saben que soy Omar, ¿no? Y bueno, tipo de error que consumen, en esta parte ya empieza la situación del consumo. Vamos a tener aquí que poner todas las drogas que consume el paciente actualmente, no las que alguna vez en mi vida consumí cristal, pero ya no, o sea, no, las que consume actualmente. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo, cristal, marihuana y alcohol. Y posteriormente le vamos a preguntar, como son 3 sustancias, a qué edad empezó a consumir cada una. Entonces la vamos a poner igual por orden. El cristal consumió a los 15 años, la marihuana a los 13 y el alcohol, supongamos que a los 12. Eh, Aquí igual en cada parte hay que poner la cantidad de consumo, igual en orden, para saber cuál es cuál. Y, por ejemplo, hay que ser claros también y utilizar el mismo lenguaje que ellos utilizan en el área de consumo. Por ejemplo, en el cristal, si ellos te dicen, si tú le preguntas a ver cuánto consumías de cristal, él te va a decir, no, pues 2 grapas. Entonces, así literalmente tenemos que poner en el expediente clínico 2 grapas. Y es importante preguntarles de cuánto, ¿va? Porque hay situaciones en este mundo que hay más caras según la cantidad, entonces de a 100 pesos, de 50 pesos o en algunos casos van a poner 2 gramos. Igual en la cuestión de marihuana vamos a poner una lata de 50 y es importante poner aquí también, por ejemplo, 2 latas de 100 y entre de esto vamos a poner diarios o podemos poner cada semana dependiendo de la situación que el paciente te mencione. En el alcohol también dos cervezas cada fin y así con cada una de las sustancias que el paciente consuma. Si se fijan, estoy utilizando un lenguaje que ellos utilizan. Si él te dice 2 caguas, pues así literalmente le vamos a poner. Igual así también lo vamos a poner, ¿va? Esto es meramente para que nosotros también nos vayamos familiarizando con esto y crear un lenguaje que el paciente me entienda. Porque si yo le pregunto al paciente, oye, si cuántos gramos o eh, cuántos mililitros consumías, pues me va a decir, no sé. Entonces, también, si el paciente te trata de decir, bueno, es que era una cantidad así pequeña, tú dices, una rapa, ¿verdad? Y él te va a decir, sí, una rapa, y ya tú le preguntas de cómo. Y él te va a decir de 50, de 100, de 200, o 1 gramo, dependiendo de lo que haya consumido. Pero esto genera en el paciente pues una empatía y
y sabe él que tú también sabes del tema y por lo tanto va a ser más fácil trabajar y que se abra contigo. Bien, hay que saber identificar todo el tipo de drogas para cuando el paciente nos diga, consumía esto, no nos quedemos como en el limbo y decir, bueno, ¿qué es eso? Bueno, y de igual manera, cuando ellos mencionan este tipo de drogas, también tú mencionales otro tipo de sustancias para ver si las están consumiendo. A veces se les puede pasar desapercibido. Importante, aquí llegamos a la parte importante de la historia clínica, y esto también va a ser una herramienta para ustedes, porque ahí es cuando vemos eh, el interés del paciente y hacemos un poco consciente de la situación que ha estado consumiendo. ¿Eh? Anteriormente pues eran puros datos personales. Es importante recalcar que esta historia clínica se tiene que hacer en la primera sesión eh, o en la primera vez que vemos al paciente. Las otras preguntas que hemos contestado pues son meramente de consumo, pero aquí es importante. Antes de yo de mencionarle esta pregunta, que si el consumo de drogas o de alcohol le ha ocasionado algún problema, tengo que hacerle algo más importante. Le voy a preguntar, y a pesar de que no viene en esta historia clínica, le voy a preguntar qué beneficios te ha dejado el consumir. La mayoría te va a decir que ninguno. Hay que hacerle volver a esa hincapié. Seguro que ninguno, así busca cualquier detalle, cualquier situación, algún beneficio que te haya dejado de consumir. No, pues que no. Y ahora sí, como ya él se quedó así como de, bueno, no me está diciendo que está mal, pero en serio no he tenido ningún beneficio, pues ahora sí le vamos a decir, ¿y qué problemas te ha ocasionado el consumir? Y entonces aquí ya vamos a poner todo tipo de problemas, como por ejemplo, problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales, problemas laborales, problemas de pareja, término de relación amorosa, problemas con autoridades, un sinfín de problemas que el mismo paciente te va a decir. ¿No? O, punto clave también, cómo es la relación con tus papás cuando estás consumiendo, no cuando anteriormente, cuando eras chiquito, o sea, no. Actualmente ahorita que estás consumiendo, ¿cuál es la relación con ellos? Bueno, hay que decirles, ambos viven y pues digan, bueno, pues aquí mis dos papás viven o nada más conozco a mi mamá o nada más conozco a mi papá o mi papá ya murió. Es importante ponerlo aquí, por ejemplo, voy a poner aquí padre afinado, viva y se la lleva bien, porque te van a decir, ah, me la llevo bien, pero es importante mencionar que se la puede llevar mejor. ¿Sí? Y hacer hincapié en esto, o sea, si te la llevas bien y te ha ido bien, pero imagínate si así consumiendo te la llevas bien con ellos, pues sin consumir, pues puedes llevártela todavía mejor, ¿no? Situaciones que propiciaron el consumo, aquí es importante decir, oye, ¿recuerdas la primera vez que consumiste? Sí. ¿Me puedes contar cómo fue? Y pues ya te voy a decir, bueno, pues era cuando eh, era chico, me junté con algunos amigos y me ofrecieron droga y se me antojó. Entonces ahí cuando te dicen se te antojó, hay que preguntarle, ¿y estabas pasando por alguna problemática fuerte en ese momento para que tú hubieras consumido? No. Entonces, si él te menciona no, pues vamos a poner, bueno, pues curiosidad. ¿No? Pero si te menciona no, fíjate que sí, por la separación de mis padres, o estaba pasando por una ruptura amorosa, por una pérdida de un familiar, entre otras cosas, hay que ponerlas aquí. Y además tú como consejero, pues como ya aquí llevamos ya casi 40 minutos llenando esto, aproximadamente con el paciente porque va a ser más largo, eh, pues ya sabes una historia del paciente y ya has logrado identificar algunas problemáticas, entonces aquí podemos poner pérdida de un familiar, y aunque ya no te lo diga, pero si acá, por ejemplo, en la relación con los padres, como ya sabemos que el papá está afinado, pero él, aunque no lo relaciona con su consumo, es importante decir, oye, si cuando falleció tu papá, tú empezaste a consumir más, o es cuando empezaste a consumir, y él se va a decir, sí, pero no lo relaciono. Y cuando en realidad es que sí, o sea, tiene una relación muy, muy marcada. Pero bueno, aquí vamos a poner entonces todas las situaciones que propician, además de la curiosidad.
amistades, entre otras situaciones. Hay algún familiar que sea consumidor de cualquier sustancia, y pues aquí puede ser primos, papás, mamás, tíos, abuelos, o sea, o si existe o no hay ningún consumidor dentro de la familia, pues igual vamos a poner NA. Bien, hay que preguntarle que si su familia o alguna institución o alguien le ha dado algún apoyo para brindarle una vida saludable, y pues aquí puede haber que te diga, sí, mi familia me apoya de esta manera, y si no hay algún apoyo, pues vamos a poner estos, que es el tratamiento que va a recibir dentro de la institución o por fuera, o las recomendaciones que nosotros podemos dar, que es el apoyo familiar, consejería, el internamiento, la psicología, los talleres, y prácticamente todo lo que le pueda ayudar. Anexos o internamientos previos, aquí vamos a ver cuántos internamientos ha tenido. Algunos pueden tener 1, algunos pueden tener 10, créeme. Y es importante mencionarles, cuéntame cómo eran esos lugares, aquí también para hacer empatía con él, si había maltrato, comías bien, cuánto tiempo duraste en cada uno, entre otras cosas, porque posteriormente lo podemos llegar a ocupar, y es importante ponerlo aquí. Un proceso de 3 meses, REDAC, otro proceso de 6 meses, bueno, creo que como otro de 6 meses, la perla, y así consecutivamente con todos, ¿no? De igual manera, el plan de acción, este es algo que yo elaboré por parte del área de consejería. Trabajaremos en sesiones individuales durante el tiempo que los demás profesionales y la institución decidan de estancia. Si aquí se fijan, aquí yo con guante blanco le estoy diciendo al paciente que lo que yo opine no tiene nada que ver con el tiempo que él vaya a estar ahí, aunque sí, ¿bien? ¿Por qué? Para que no estén hostigándome, para que no estén mintiéndome, y para que meramente se enfoquen en su trabajo y que no hagan las cosas a fuerzas por el hecho de salir del lugar. ¿No? Los temas de creación de entornos saludables, identificación y control de factores de riesgo y de protección, plan de vida, control de recaídas y manejo de emociones serán primordiales en las sesiones. Eso es lo general que se va a ver. Asimismo, se trabajará con compañeros y de invitados expertos de cada temática para favorecer la salud mental y bienestar del usuario. Si yo aquí logro identificar, por ejemplo, que en este caso clínico que inventamos existe un factor de riesgo o alguna situación que hay que trabajar y que está afectando a mi paciente, pues también les voy a poner aquí, trabajaremos técnicas de duelo, en dado caso que yo sea psicólogo y que sepa cómo tratar un duelo. Menciona que su papá falleció, y acá menciona que pues trabajarlo. Si no soy psicólogo, pues acá abajo viene aquí motivo de canonización. Otra institución, si lo voy a llevar a otra institución o si lo voy a llevar a un compañero, pues le voy a poner aquí de no, motivo de canonización, trabajar el duelo. Bien. Cada 15 días las sesiones individuales durante el tiempo que la institución determine. El internamiento, pues en estos casos es necesario por el tiempo que la institución determine. Viene mi nombre, viene el nombre del usuario, y hay que firmar ambos. Al final de que yo ya he hecho mi entrevista, le puedo prestar este expediente al usuario, ya que no tenemos nada que... Lo voy a guardar así tal cual está. Voy a mandar el grupo y cambiando todo. Hay que borrarle todo. Hay que borrarle todo lo que yo puse y aplicar la historia clínica. Puede ser de manera real, puede ser ficticio, pero les pido que no sea igual a lo que yo escribí. Bien, y se las mandaré. Bien, y pues nos vamos al siguiente tema, que en este caso va a ser hablar sobre la codependencia y la coadicción. Bien, ¿qué es la codependencia y qué es la coadicción? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas dentro de cada uno de estos conceptos? Bien, aquí vienen algunas situaciones que vamos a ver, como el concepto de codependencia, las bases biológicas de la codependencia. Aquí también algo similar a lo que hablábamos de, de cómo afecta en nuestro cerebro la adicción.
Vamos a ver cómo afecta a nuestro cerebro la codependencia o la coadicción, que más a un momento vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas, las características de la persona codependiente, el trastorno de la personalidad dependiente, los tipos de codependientes, el desarrollo de la codependencia, los tipos de vínculos entre los codependientes. Existe un grupo que ya también se llama Al-Anon, y en el Anon se ven algunas situaciones y sí se puede tratar la codependencia. Bien, permítanme un minuto. Ya. Bien, y entonces vamos a ver lo que es el concepto de codependencia. Y pues hemos visto que se ha definido como un patrón de comportamientos que se caracteriza esencialmente por el mantenimiento de una relación dependiente afectiva con una persona que a su vez está controlada por un objeto de dependencia que puede o no ser un tipo afectivo. Bien, ¿a qué se refiere con esto? Pues una persona que es dependiente al alcohol, las personas que emocionalmente se involucran o generan un tipo de dependencia emocional, como lo refiere a esta persona, pues es el codependiente, porque está dependiendo emocionalmente de una persona que ya es dependiente. O sea, como que es la persona que está en su entorno o alrededor y que genera esta serie pues de características o comportamientos. ¿Bien? Y pues la codependencia puede presentarse con un adicto activo o en una situación de toxicidad relacional. Bien, se ha llegado a ver que la codependencia, como es la otra cara de la adicción, también es una adicción, pero en un orden afectivo, o como una adicción a una persona y a sus problemas, porque esta relación puede ser compulsiva e impulsiva como la de un adicto. ¿Bien? A pesar de que la persona no consume y convive con una persona que consume, pues va a generar conductas o reacciones como si estuviera consumiendo. Por lo tanto, la dependencia ha sido explicada en tres puntos de vista. ¿Bien? Como una enfermedad primaria de un familiar disfuncional que una vez desencadenada, pues seguirá un curso a los demás miembros de la familia, como un trastorno de la personalidad, obviamente afectivo, eh, y como una conducta de una persona esencialmente normal que realiza esfuerzos para ajustar a la persona que está bajo una dependencia. Y de estos tres puntos de vista, que todos son válidos, va a depender el tipo de codependencia y el tipo de acciones que vaya a tener la persona. Un ejemplo, hace un momento al iniciar esta sesión, yo les hablé de la coadicción, que es cuando la persona deja de hacer todo por estar al cuidado del adicto. O sea que, un ejemplo, la mamá deja de ir a trabajar por cuidarlo de que no se drogue, deja sus amistades, deja a su pareja, deja de preocuparse por ella misma por tal de que el paciente que está consumiendo esté bien. Ahí ya hablamos de una coadicción porque ya se sale del punto de vista. Bien. Y abajo también dice que es una conducta esencialmente normal al tener a una persona que es dependiente dentro de la familia o dentro del entorno, pues obviamente va a generar efectos en los que están alrededor, pero mientras no me afecte a mí, en mi manera de trabajar, en mi manera personal, aunque esté emocionalmente mal, pero pueda seguir mi vida normal y trabajarlo, pues esto se considera normal. Bien. Y pues una enfermedad primaria, pues ya también cuando empieza a haber situaciones donde se va afectando en los cuatro ejes que hemos hablado. Bien. Y pues bueno, aquí vienen algunas causas. Importante mencionar que así como pasa en en la adicción, también algunas situaciones se van a ver afectadas y esto va a generar obviamente en qué parte va a entrar, si en un trastorno de dependencia o en una dependencia normal o en una codependencia. Este igual se los voy a mandar. Aquí menciona que el consumo crónico de drogas conduce a
que las personas que están alrededor de ellos, pues también generan como si estuvieran consumiendo. Un tema que me gusta mucho tocar con las personas que consumen sustancias es de que a veces ellos tienen la idea de decir, es que mi vida y yo sabré si consumo o no, el que se está haciendo el daño soy yo, y a ellos qué les importa si me drogo o no, ¿no? Esas son algunas palabras que hemos oído mucho en algunos usuarios y es importante remarcar que cuando la persona consume, su entorno también se ve violentado. Así como lo hemos visto, la victimología, cualquier evento traumático va a generar víctimas. En este caso, cuando la persona consume drogas, es el tipo de víctima 1, pero de ahí se deriva el tipo de víctima 2, 3, 4 y 5, y que obviamente los familiares pueden creer que sean víctimas de segundo nivel. Además del daño psicológico que pueda llegar a tener la persona o familiar del consumidor, también puede tener afectaciones físicas. Esto quiere decir que por tantas preocupaciones también puede desarrollar algunas enfermedades como la diabetes, hipertensión, por los corajes, por las preocupaciones, por X o Y razón puede generar esto. Pero también es importante que como hablamos de los dos tipos de drogas anteriores, que fue marihuana y cristal la sesión pasada, estas sustancias pueden afectar e incluso drogar a la persona que están alrededor sin que la persona se dé cuenta. Un ejemplo, cuando una persona fuma marihuana y en el otro cuarto está su bebé o está su esposa, pues obviamente puede llegar a generar, no el mismo efecto que al fumarla, pero puede llegar a generar un estado de drogadicción sin que el familiar se dé cuenta. También importante recalcar que en las drogas sintéticas, como lo es el cristal, la sudoración y los poros de cuando la persona está consumiendo puede llegar a afectar y a poner, como ellos dicen, a una persona que ni siquiera está consumiendo. Entonces, es importante expresarles que también pueden dañar a las personas de esta manera. Bien, y pues bueno, las bases biológicas ya vimos igual que un consumo de drogas crónico. Bien, vamos a ver las características de las personas codependientes. Deme un minuto. Y por ejemplo, pues las características de una persona codependiente, no todas, esto va a depender de una, de qué tan empático es la persona o familiar con el adicto, así como el acercamiento que tiene y así como algunos factores de protección que va a llegar a tener o factores de riesgo que vaya a tener. ¿Bien? Y pues va a tener pues dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas sanas por el hecho de estar preocupándose con los demás, un perfeccionismo, necesidad excesiva de control de la conducta de otros, conductas compulsivas, sentirse responsable por las conductas de otros, y aquí incluye a lo del adicto, profundas de sentimientos de incapacidad, el que se siente incapaz de resolver la situación de su hijo, de su hija, de su familiar. Autoimagen negativa es que yo tuve la culpa porque no lo enseñé bien, no supe ser buen padre, no lo apoyé cuando él no necesitaba, entre otras ideologías. Dependencia de la aprobación externa, ¿verdad que yo hice lo correcto? ¿Verdad que es problema de él? Síntomas de depresión, pues aquí ya que se empiezan a recluir, que se empiezan a aislar de todos los demás. ¿Bien? Y hablamos del trastorno de la personalidad, que esto está en el DSM-5, esperemos en el DSM-6 sea más completo y incluya lo que es la coadicción y los grados de dependencia. Recordemos que para nosotros o para que un psicólogo pueda diagnosticar, un psicólogo, un psiquiatra o un médico pueda diagnosticar el trastorno dependiente de la personalidad, deben de cubrir al menos 4 de los siguientes criterios. Bien, que le cuesta trabajo tomar decisiones cotidianas sin el consejo de la tranquilización excesiva, necesidad de los demás por asumir responsabilidades de la mayoría,
Y si el paciente o familiar que yo estoy evaluando tiene 4 más, yo inmediatamente lo voy a diagnosticar con el trastorno. Solo tenga 3 y 2, pues lo voy a catalogar como un tipo de codependiente. Y pues aquí vienen los tipos de codependientes. Tenemos el codependiente directo, que es uno de los que presentaba algunos comportamientos que va a ser más difícil de tratar porque su conducta va desde proporcionar la droga hasta el dinero por tal de que la persona no sufra. Un ejemplo, el papá o el familiar que dice, yo mismo voy y le compro la marihuana para que no se arriesgue. O yo mismo le doy el dinero para que compre cervezas, para que no ande batallando y que no sienta la cruda. Entonces, estos son los codependientes directos y que van a generar también el hecho de un factor de riesgo para el paciente que está consumiendo y para ellos mismos también como codependientes. Y este codependiente directo, aquí entra también el típico, mira hijo, no me importa que consumas lo que consumas mientras no puedes consumir marihuana, pero cristal no. O sea, y esto también aquí entra, ¿va? Un codependiente directo, el permisivo, el que está ahí proporcionándole todo para que el adicto no le batalle. Bien, tenemos el codependiente indirecto, que mantiene una conducta de oposición declarada y que está negativo, pero al mismo tiempo protege al adicto para evitar pues responsabilidades de las acciones que pueda llegar a tomar. Bien, viene el codependiente tolerante, que pues aquí desempeña un rol de sufridor y que su rol modifica un comportamiento del adicto sin contemplar como que lo ha querido sacar del lugar donde está, pero que él es noble. Tenemos al codependiente perseguidor y estos son algunos de los que van a ser eh, hasta cierto punto buenos, porque a pesar de que está ahí atrás del adicto para controlar su conducta, va a ser el que va a tomar decisiones como por ejemplo de un internamiento o de un control externo. ¿Bien? Esto se supone que cuestión del 3, del 4 e incluso el 2, bueno, del 3 y del 4 pues van a ser nuestros aliados, mientras el 2 está como una postura neutra y el 1 sí está en contra de un. El desarrollo de la codependencia pues puede ser percibida en el comportamiento de los hijos de enfermos mentales graves y en los hijos que han perdido a un progenitor de edad. Como hablamos, la codependencia no solamente tiene que ser basada en la adicción, sino que también puede ser basada en alguna conducta o en algún... Bien. Y pues bueno, aquí vienen algunos tipos de vínculos que van a generar algunos apegos y algunos factores de protección o factores de riesgo. Y aquí es cuando vemos que la familia puede ser un factor de riesgo o un factor de protección, dependiendo el cómo se comporte la familia. Es por eso que es importante trabajar con las personas que son codependientes o con los familiares para no normalizar esta palabra de codependencia, sino para que se logren identificar en qué tipo de codependientes son y cuál es el labor de la familia para acabar con esto. Bien, y en este momento se los voy a lanzar aquí la clínica que vimos hace un momento. Bien, sin más por el momento, yo quedo a sus órdenes para cualquier duda o cualquier aclaración.